Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Proyecto de ley que agilita el pago de la bonificación jubilar a maestros a debate en el Pleno este miércoles. La minería ilegal en Zaruma será el eje de análisis en el foro técnico que impulsa la asambleísta Patricia Enríquez. Nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral piden a la Contraloría inicie un examen especial a la gestión efectuada por los consejeros cesados. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 7 de agosto de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Ustedes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también por la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato avanzamos con la revisión de la información que ha marcado esta jornada. Tal como lo anunciábamos en nuestros titulares, esta jornada el Pleno de la Asamblea Nacional ha evacuado ya la objeción del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Sobre ello estaremos informando más adelante. Mientras tanto, les contamos que a esta hora sesiona el Consejo de Administración Legislativa CAL. Nuestro compañero Ricardo Bravo se encuentra en la cobertura y nos entrega detalles respecto de los temas que trata este órgano parlamentario. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez que concluyó la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, los integrantes del Consejo de Administración Legislativa se reunieron por convocatoria de la titular de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Entre otros puntos, se conoce que en agenda de trabajo consta la solicitud de juicio político en contra de la ex canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, y también para conocer este pedido de juicio político en contra del ministro de Agricultura, Rubén Flores. Por otro lado, también se conoce que los integrantes del Consejo de Administración Legislativa están analizando varios pedidos de reforma legal y también de nuevos proyectos de ley presentados por varios legisladores. Para este día miércoles, también el Consejo de Administración Legislativa ha sido convocado para una sesión. Entre otros puntos, de acuerdo a la convocatoria, se empieza ya a discutir sobre un proyecto de reforma integral al proyecto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nosotros nos mantenemos a la expectativa de cuáles serán los resultados que se obtengan después de esta reunión que, insistimos, mantiene el Consejo de Administración Legislativa una vez que concluyó la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros les tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Estaremos pendientes del desarrollo de esta sesión que mantiene el Consejo de Administración Legislativa CAL. Entrevista. Decíamos, amigos, que esta jornada la Asamblea Nacional, el Pleno del Parlamento, resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Esta iniciativa legal deberá ser remitida ya al registro oficial para su puesta en vigencia. Sobre este tema y los detalles de lo que fue la discusión por parte del Pleno de la Asamblea, dialogaremos en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Guillermo Celi. Guillermo Celi, doctor en jurisprudencia, asambleísta nacional por el movimiento Suma, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Asambleísta Celi, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Becky, por su entrevista, por su invitación. Mi abrazo a los ecuatorianos. Una larga jornada la de hoy respecto del trámite de esta objeción del Ejecutivo a este proyecto de ley urgente en materia económica. Una extendida sesión, pero válida, necesaria. Pudimos analizar y revisar el veto presidencial. Hemos ratificado la postura del Pleno de la Asamblea Nacional en varios temas. En otros hemos allanado el veto presidencial. Pero en conjunto, esta es una ley que, no siendo la ley perfecta, pero es una ley importante, una ley que permite generación de empleo. Y tengo varios datos que como bloque legislativo de Suma presentamos y fue apoyada hace 25 días con el voto de 73 legisladores, y esos temas han pasado, no fueron ni siquiera vetados. Por ejemplo, la creación de la sede turística, es decir, la zona franca para el turismo,
por cada habitación de hotel o hostal se generan entre 5 y 7 fuentes de empleo. Y eso es lo que quiere saber la ciudadanía, los ecuatorianos, cómo podemos nosotros mejorar la calidad de vida desde la acción de la Asamblea Nacional. Y este es un tema positivo, como también es un tema positivo que se haya podido aprobar un planteamiento que lo hicimos desde campaña, la posibilidad de crear alianzas público-privadas, es decir, entre los gobiernos locales, municipales y el sector privado para la dotación de agua potable y alcantarillado. Hoy día mismo en el Pleno yo presentaba una investigación realizada en Puerto Viejo, 22 días. Varios sectores de Puerto Viejo están sin agua. Eso no puede seguir pasando. Y eso pasa en Los Ríos, pasa en El Oro, pasa en El Guayas, pasa en muchas de las provincias de la Sierra Central. Y además, hay un problema grave de salud pública. Nuestros hermanos ecuatorianos tienen problemas estomacales, sobre todo el cáncer al estómago, por la mala dotación del servicio de agua potable. Con este mecanismo se va a permitir que hoy día que la situación económica del país es compleja, pero que la empresa privada, el sector privado, inyecte recursos, generen plantas potabilizadoras y conduzcan el agua hacia los diferentes sectores, sobre todo los más sencillos y humildes ecuatorianos. ¿Esto no se entendería como privatización del servicio? No, de ninguna manera. Esto es simplemente darle una acción desde el punto de vista de la potabilización y conducción bajo el régimen, tutoría y determinación de tarifas por parte del Consejo Municipal, que es o está conformado por los representantes de la ciudadanía, por lo cual es ahí donde se debe determinar que la tarifa no suba desde ningún punto de vista, sino que se establezcan plazos más prolongados para que obviamente el privado tiene que sacar su inversión y eso es parte de, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos ante una necesidad fundamental. Los índices de cáncer al estómago en el país superan cualquier medida internacional y este es un buen elemento que va a permitir dentro de la toma de decisiones en política pública mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los ecuatorianos. Si bien usted cita estos elementos, entre otros, como positivos, ¿por qué decimos que esta no termina siendo una ley perfecta? Bueno, ninguna ley lo es, porque toda ley es perfectible, pero ¿por qué hacemos este énfasis? Hay un tema que yo sí quisiera tocar y que es importante y quiero agradecer a los 73 votos que apoyaron este planteamiento. Es una reforma que he planteado y que fue aprobada a la ley de solidaridad. No es posible que la plata de los ecuatorianos, 1.620 millones, no haya llegado directamente a los necesitados. Hoy día hay una gran cantidad de pequeños comerciantes, pequeños agricultores que están en la quiebra, en central de riesgo, no pueden pagar, está cayendo ya en las garras de los chulqueros y eso no lo podemos permitir. Aprobamos una disposición transitoria que los remanentes de la plata de la ley de solidaridad, que son más o menos 270 millones de dólares, sean para pagarle las deudas, esas pequeñas deudas entre 5 y 10 mil dólares a los pequeños comerciantes, pequeños agricultores que son damnificados del terremoto del 16 de abril. Todo tras esa tragedia. Y eso es importante, yo considero que eso es un buen paso que se dio. Y bueno, hay otros temas, como un tema que sí tenemos que ser muy claros, y lo he dicho hoy día en el Pleno, en representación del bloque de Suma, seremos los primeros en fiscalizar y controlar políticamente para que se cumpla esta ley, porque no podemos permitir que la ley quede en una bonita lírica. No, tiene que cumplirse y sobre todo hay un tema que es clave, que es el tema del endeudamiento público, que hay que reconocer, causado por el gobierno del expresidente Correa, pero este gobierno tiene que tomar medidas para reducir esa deuda, generar una reducción de un gasto público innecesario y terrible que generó el correísmo y promocionar, maximizar la inversión pública. Ya que toca este punto, asambleísta, justamente la votación luego del debate se dio por bloques, se dio por partes, y este tema, lo que tiene que ver con las reglas macrofiscales, así como también el límite de endeudamiento, no contó con el respaldo suficiente. ¿Qué es lo que se planteaba por parte del Ejecutivo en este veto y por qué no apoyarlo? Bueno, lo que sucede es que dentro del análisis de las reglas macrofiscales y sobre todo del monto del endeudamiento, es fundamental, y ya se aprobó en el segundo debate hace 25 días, un mecanismo. Nosotros hemos sido muy claros, nosotros llamaremos las veces que sean necesarias al Frente Económico para que responda, para establecer cuáles son los mecanismos en el programa cuatrianual que tiene que enviar cuanto antes, y ya viene también la proforma presupuestaria 2019, cómo va a reducir el gasto corriente. Hoy día tenemos un precio de barril de petróleo que oscila entre 70 y 75 dólares cuando fue aprobado en el Pleno el año pasado en 44 dólares, si mal no recuerdo. Es decir, hay un excedente. Obviamente que no es el excedente de los 120 o 100 dólares por barril que tenía el correísmo. Pero ahora bien, ¿qué es lo que debemos determinar? ¿Cómo se va a reducir el tamaño del Estado? Y le doy un dato claro que nosotros estamos analizando desde el lado de Suma. ¿Cómo es posible que la Cenecita, Secretaría para Educación Superior, tenga 3.000 empleados? Es una barbaridad. Eso no se compadece con la realidad que necesitan los ecuatorianos. Y el otro tema que hemos señalado con claridad, hay que canjear deuda barata por deuda cara. No es posible que el Ecuador haya sido endeudado en el gobierno anterior a 9.76%. Es una barbaridad.
El gobierno actual del presidente Moreno tiene que canjear esa deuda con deuda que debe estar entre el 3 y el 4% máximo. Y miren, nos estaríamos reduciendo en un 5 o 6% de interés, lo cual eso sí va a generar directamente un apoyo a la situación económica del país. Vamos a hacer un breve paréntesis, asambleísta Celi, y vamos a revisar de inmediato un reportaje que recoge justamente el resumen de lo que ocurrió esta jornada en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se debatió o se resolvió la objeción del Ejecutivo a este proyecto de ley de fomento productivo. Veamos. La votación se dio por bloques. En la primera, con la decisión de 84 legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó al 90% de las observaciones planteadas por el presidente de la República al proyecto de ley de fomento productivo. En la siguiente votación, relacionada al artículo 42 que regula para la baja los servicios financieros, los asambleístas se ratificaron en el texto aprobado por la legislatura el pasado 21 de junio. Hubieron objeciones a 44 artículos, fueron objetados y 58 artículos no tuvieron objeción. Durante el debate, los legisladores cuestionaron el proceso de remisión de intereses, multas y recargos. Tendríamos un sacrificio de 1.321 millones de dólares. No se puede evidenciar los impactos positivos en materia de generación de empleo, aumento de exportaciones, entre otros. Tenemos que regresar a poner orden en las finanzas públicas. Otro punto que generó discusión fue la disposición general tercera, pues a decir de la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla, se perdonaría el pago de intereses a las empresas petroleras. ¿Podemos, por ley, limitar el cobro de las utilidades de los trabajadores? La respuesta es sencilla, no se puede. ¿Dónde están los Tatamués? ¿Dónde están los Gómez? ¿Dónde está la CUT? ¿Dónde está la FUT? Defendiendo los derechos de los trabajadores. ¿Dónde están? La misma pregunta le devuelvo. ¿Dónde estuvieron los asambleístas en el año 2015 cuando enmendaron la Constitución y nos quitaron los derechos a los trabajadores? ¿Dónde estuvieron? Mientras que una supuesta revisión del subsidio a la gasolina también estuvo sobre la mesa de debate. Y lo único que pedimos nosotros es que se nos presente un plan, una propuesta. ¿Sabrá el ministro que si sube la gasolina, sube el costo de la canasta básica? No hacia el clientelismo, sino hacia el fomento productivo. Aprobado el texto, será remitido al registro oficial y una vez publicado, se convertirá en ley de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, asambleísta Celi, allí varios criterios expresados por los legisladores. Mire, realmente llama mucho la atención de que quienes le metieron la mano al bolsillo de las utilidades de los trabajadores ahora pretenden olvidarse de lo que hicieron en el año 2015. Eso realmente es tirado de los cabellos. En el 2015, cuando se dio una remisión, se apoyó únicamente a un sector, que era el sector de la gran empresa. Ahora más bien, en este caso nosotros como Bloque de Suma hemos ido muy hacia la economía popular y solidaria, a los pequeños comerciantes, pequeños agricultores, a la gente que hace artesanía. Eso es fundamental, ahí es donde hay que ayudar. Se han creado dos fondos que son importantes. El Fondo de Garantías para la Economía Popular y Solidaria es precisamente para generar incentivos y generación de apoyo al emprendimiento. Eso es positivo. Y también un fondo para la gestión y desarrollo turístico, para los pequeños hostales, pequeños restaurantes, que eso es generación de empleo. Por favor, este es un momento, y lo dije hoy día en el Pleno, más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, desde la oposición política también se pueden generar consensos que vayan en favor de la gente, y eso es lo que ha ocurrido. A mí me parece que el que se haya votado por bloque y el tema de las ratificaciones se haya abierto en 6 votaciones diferentes, eso ayuda al debate. Por ejemplo, votamos en contra de lo que había vetado el presidente, donde se establecía de manera obligatoria cómo es posible que los GATS se deberían someter obligatoriamente a la remisión, cuando es un tema de política pública de cada uno de los gobiernos autónomos. O, por ejemplo, algo que ha sido positivo, que es que se reduzca de manera contundente los costos financieros de la banca. Eso está bien, eso va bien en beneficio de los ciudadanos, de los ecuatorianos, y en eso hemos apoyado. Así que considero de que esta, le repito, no es la ley perfecta ni mucho menos, pero sí es una ley que si se la pragmatiza cuanto antes y se la publica mañana mismo en el registro oficial, considero de que se debe poner en marcha, y sobre todo la generación de empleo es lo más importante en este momento histórico que vive el país. Si bien es cierto, la generación de empleo es importante y ayuda o fomenta el tema de la reactivación productiva también del país, en términos prácticos, asambleísta, con la aplicación de esta norma,
¿Cómo se verá reflejado justamente la recaudación de recursos para las arcas fiscales, que es lo que se necesita para salir del momento en el que nos encontramos? Bueno, la gran empresa en 90 días tendrá que pagar inmediatamente si se quiere acoger a la remisión. Eso va a significar entre 700 y 900 millones de dólares que necesita el Estado central, por supuesto que sí. Pero también significa de que para que se puedan beneficiar de todos los incentivos tributarios, por ejemplo, de los 12 años o de los 15 años a las nuevas inversiones, tienen que también garantizar un número determinado de empleos. Eso debe estar en el reglamento y eso es fundamental, porque es la única forma de darle una respuesta clara y concreta a los ecuatorianos. ¿Cómo vamos a generar empleo? Pues bueno, hay un instrumento que lo ha generado la Asamblea Nacional el día de hoy, y obviamente el gobierno nacional tiene que ejecutarlo y seremos los primeros en fiscalizar y controlar políticamente para que se cumpla. ¿Qué mensaje entonces, y con esto finalizo, asambleísta Celi, deja la Asamblea Nacional con la aprobación de esta norma? Bueno, considero que la Asamblea Nacional está generando un papel completamente de apoyo a los grandes sectores populares del país, y eso es positivo. Hay debate, lo que no existía con los 100 alzamanos del correísmo, hay debate, y ese debate significa de que podemos aprobar una ley donde se puedan incorporar los planteamientos de todos los sectores, aunando esfuerzos en favor de los ecuatorianos. Y mañana tendremos una ley que desde mi punto de vista es complementaria a la que acabamos de aprobar hoy día para la generación de empleo, que es la ley de trámites. Y esto va a generar una simplificación en los trámites, porque quien quiere invertir, tanto el nacional como extranjero, quiere claridad, seguridad jurídica y agilidad en los trámites. Quien viene a invertir al Ecuador, sea nacional o extranjero, tiene que saber que va a tener en 60 días o en 30 días aprobado todo lo que necesita para invertir sus recursos y no esperar 6 meses, 8 meses. Eso no sirve. Tiene que ser rápido. Además que el país no aguanta más. El país y los ecuatorianos necesitan una inyección inmediata de empleo y de apoyo al emprendimiento, que considero que de la inicial norma que envió el presidente de la República hemos hecho aportes importantes que hoy día son convertidos ya en ley de la República y estaremos vigilantes por su cumplimiento. Justamente el seguimiento y la vigilancia respecto de la aplicación de la norma será fundamental como parte del rol fiscalizador. Pero por supuesto, yo le señalaba hace un momento, hay un tema que es muy claro y que ya vendrá en segundo debate después de pocas semanas, que es el tema relativo a crear una tarifa especial reducida, es decir, disminuir la tarifa de energía eléctrica para el sector rural que ha sido abandonado a su suerte en los últimos 10 años. Si reducimos la tarifa eléctrica, es un mecanismo más para apoyar, para cuidar el bolsillo de nuestros agricultores, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, que trabajan día a día para llevar el pan a sus mesas y llevarnos a nosotros los productos a nuestros hogares. Así que eso es fundamental. Estamos pensando justamente en los más sencillos y humildes, que son los que requieren de un apoyo contundente. Lo planteé hace una semana, eso ya se acabó el debate en primera de lo que es la ley orgánica de la prestación del servicio público de energía eléctrica. Seguramente en unas 3 semanas estará ya en segundo debate. Luego del receso legislativo. Exactamente, y he conversado con todos los coordinadores de bancada y habría un apoyo para este mecanismo que permita una inyección inmediata de apoyo al sector agrícola y de cuidar el bolsillo de los agricultores de manera inmediata. Asambleísta Celi, gracias por habernos acompañado. Ha sido el asambleísta Guillermo Celi, asambleísta nacional por Suma, a propósito de la discusión esta jornada del proyecto de ley de fomento productivo que ahora pasará al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Seguimos con más noticias, amigos. La renovación de Alianza País, la agenda legislativa, la fiscalización de la Asamblea Nacional y el proyecto de ley de recuperación de capitales fueron los temas que marcaron el diálogo con la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, y varios periodistas radiales. La titular del legislativo se refirió a los nuevos retos del movimiento de gobierno. En una entrevista simultánea con varios periodistas radiales, la presidenta de la Asamblea Nacional se refirió a varios temas de coyuntura. Sobre la nueva situación del movimiento oficialista, dijo se preparan para las elecciones seccionales de 2019. Aseguró que se enfrentan también a nuevos retos, pero sobre todo la renovación de imagen de quienes forman parte de Alianza País. Penosamente han ido saltando eventos de corrupción en varios de los ámbitos, pero todavía hay mucho que rescatar y más bien yo creo que hay que recuperar eso y asumir las buenas acciones como nuestra guía y obviamente desterrar los errores y los problemas y dejarlos a un lado. Sobre el trabajo de fiscalización que ha realizado la Asamblea respecto a los juicios políticos, resaltó los 3 que culminaron su proceso, mientras que los que no han tenido respuesta, dijo, se debe a un vacío de la ley orgánica de la función legislativa.
El tema del Consejo Nacional de la Judicatura y el tema del superintendente. Lo que nos ha sucedido es que la comisión no tuvo la votación mayoritaria que de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa requiere para poder pasar el informe al Pleno. Hay un vacío legal. Dijo, sin embargo, que no todo responde a juicios políticos, sino que existe fiscalización también en las comparecencias de autoridades a las diferentes comisiones. Los ministros permanentemente y a diario van a todas las comisiones a dar informe de los temas relevantes a sus cargos en los distintos ámbitos. Ese también es un mecanismo de rendición de cuentas permanentes. Respecto de la agenda legislativa, agradeció el compromiso y la actitud de diálogo con las distintas bancadas, lo que dijo ha permitido que el cronograma fluya para cumplir la meta de la aprobación de 48 leyes. Hemos hecho cosas importantes, hemos aprobado una ley orgánica de educación superior, hemos aprobado una ley del adulto mayor, hemos aprobado una ley de seguridad social para los sectores del seguro social campesinos. Estamos haciendo un trabajo legislativo también que avanza a paso firme. La titular del Legislativo se refirió también al proyecto de ley de recuperación de capitales de su iniciativa, propuesta que asegura fomentará la participación ciudadana para dar con el destino de dineros producto de la corrupción. Yo le veo con bastante positivismo esto, he recibido muy buenas recomendaciones sobre el tema, he recibido también palabras de aportes. El proyecto es tramitado actualmente por la Comisión de Participación Ciudadana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional existen variadas opiniones respecto a la posibilidad de una revisión de subsidios, principalmente a los combustibles. Varios legisladores aseguran que es una opción válida para generar recursos para el Estado, mientras que otros manifiestan que afectaría a la economía de los más pobres. Los criterios sobre una revisión a los subsidios generan opiniones divididas. El legislador Fernando Calleja sostiene que es necesario discutir esta posibilidad para que el Estado obtenga recursos. Es necesaria porque obviamente no podemos como país seguir subsidiando los combustibles de un monto que se acerca a los 2.000 millones de dólares. El asambleísta Fafo Gavilanes coincide con el criterio de Fernando Callejas, pero apunta a una discusión madura a fin de llegar a acuerdos. Existe el análisis o la posibilidad de la gasolina super por cuanto es utilizada por vehículos de alta gama. Fernando Flores del movimiento Creo señala que la revisión de los subsidios no son la única alternativa. Los sectores industriales, los grandes aportadores al fisco de la nación, no deben verse beneficiados a cada momento por esta situación de excepción en sus impuestos. O sea, los ecuatorianos todos pagamos impuestos. ¿Por qué tenemos que tener preferencia con ciertos grupos empresariales? Raúl Tello critica esta posibilidad. Para él, pensar en un incremento en el precio de la gasolina afectaría a toda la población del país. No son justificables las medidas económicas que se están planteando bajo ningún punto de vista. Quienes deben de pagar el precio y el peso de la crisis son quienes la causaron. Héctor Yepes y Franco Romero tampoco son partidarios de revisar los subsidios. Aquí la factura por la corrupción no la puede pagar el pueblo, primero que la paguen quienes son responsables. La alternativa es reducir el gasto público. Nuestra economía no da para gastar tanto. Cabe señalar que el Ejecutivo todavía no ha tomado una decisión con respecto a este tema. Clever Aranda, TVL Noticias. De inmediato saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Yupachani machi bel quizá chinami kanga yukuna minga chiwaichi yukunchi kasnakachi shipi wije kunawan yaki kimpa wasiman chamukunchi kasnakaipi wije kunawan kajarinchi. Informe CAL, kai Consejo de Administración Legislativa Tandanaku yuku imapimi apukuna kai chishi kai pachayati hatun rimanaku itaña kajarir kakuna. Paikuna ka imachina yakasna kai hatun kamachi kuna ruranamanta, china yati yankai kuna nyupagman katikushka tarikuna pimi, paikuna ka kasna rimanaku y kajarishka kuna. China yati kasnakai hatun rimanaku imashina pactasca ima willaykuna tiyashka imata hasta wanchishi llaman miño kunchikpis kasnakaipi tikinkunaman willachikushun. Debate veto ley urgente.
Mamayakta tandanaku yuku imapimi kunan kay punja hatun rimanaku itatuku yapukuna charirka kaypimi kay fomento productivo kamachi imataña arinirka kuna. Sinajati kasna kay hatun kamachi arinina imapaka tauka rimanaku ikuna tami ñawpama aparka kuna. Sinajati yuyaykunata chimbapura ikuna imatami kaypika rikuchirka kasna kay kamachi imachina paktarina manta. Sinaka kay kamachi imami kay shamu punja kuna imapiña kay registro oficial hatun kilka kamayu imapi ñayuxishpa kay llaktapi kamachi shina paktarinaman yaykunka. Entrevista Presidenta Asamblea. Mamayakta tananaku itapushak Elizabeth Cabezas apugimami kunan kasna kay punja kuna imapika kay hatun rimanaku itacharirka. Willachik antapi yanka kuna imami kasna kaypi imashina yankay paktakushkata kaypi tariparka kuna shinallati mamayakta tananaku itapushakpish kaypi riksichirka. Nirkami ñukunchika kamachikuna tarurashpa shinallati imashina yakay killakuna imapi ñukunchi kay tandanakuypi kasna kamachikuna ñawpanman paktarina imatami kaypika willachirka riksichirka shinallati imaya taripa ikuna imata kutichirka. Reacciones subsidio. Sinallati kasna kay punjakuna imami llakta pushak imaka kay hatun combustibles asna kuna ima mirarina manta wichichina manta kasna kulkipi chayta rimarishka kan. Chaymanta tauka apukuna imaka kaypika nishka ñukunchika kasna kay wichichina imaka paktami rikurin kay shinami kulki kasna ñukunchi llaktapi tiaypi yanaparishun nishka. Sinallati wauki kasna tay hatun apukuna imapis tauka apukuna imaka nirkami ñukunchi kasna kay hatun kushkite wichichina imaka mana allishinam rikurin wakcha runakuna imatami astawan wakchichinga nishpami rimarirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. La comisión ocasional que investiga las causas que motivaron la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela, citó al expresidente de la República, Rafael Correa, para que explique si conocía de la existencia de un tercer informe elaborado por el perito Roberto Mesa. Este órgano legislativo se volverá a reunir este miércoles. César Litardo, presidente de la comisión ocasional, vio como positiva esta iniciativa. A través del consulado de Ecuador en Bélgica esperamos la respuesta para ver la posibilidad de que el expresidente comparezca el próximo lunes acá en esta comisión. Mientras tanto, la comisión ocasional recibió al exdirector jurídico del Ministerio de Justicia, Jorge Pazmiño, quien señaló que firmó las actas de entrega-recepción de los informes que entregó el perito Roberto Mesa, aunque dijo que no conoció el contenido de dichas actas. Los señores miembros del Comité Interinstitucional revisan la ampliación al informe presentado por el consultor, verificando que se hayan dado cumplimiento a las observaciones y solicitudes efectuadas por los ministros. Entonces, es de suponer que el consultor Mesa, y públicamente lo dijo, que él lo entregó al Comité Interinstitucional. Estas declaraciones generaron malestar por parte de los legisladores, quienes cuestionaron el accionar del exfuncionario del Ministerio de Justicia. ¿Cómo firma usted un acta, abogado, sin recibir los productos que están aquí en las declaraciones? Normalmente cuando uno participa dentro de la firma de un contrato, de un acta de recepción, lo mínimo que uno debe hacer es revisar toda la documentación. La comisión ocasional tenía previsto recibir a la exministra de Justicia y actual secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes. Su asistencia quedó postergada para este miércoles. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Al interior de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza avanza el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Clever Aranda está en la cobertura y nos tiene detalles. Adelante, Clever, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. A esta hora la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza se encuentra sesionando, pues el jueves ellos tendrán que entregar ya el informe para primer debate. En esta sesión se está trabajando en lo referente a inteligencia. Se plantea la creación de un sistema nacional de inteligencia para precautelar el bienestar de los ciudadanos y, por supuesto, la seguridad del Estado. El vicepresidente de esta comisión, Fernando Urbano, se refirió a los avances alcanzados. El Sistema Nacional de Inteligencia es parte del sistema de seguridad pública y del Estado, de la seguridad integral.
La seguridad integral tiene un consejo de seguridad que estará integrado por cada uno de los presidentes las funciones del Estado, legislativa, judicial, electoral y función ejecutiva. La preside el presidente. El asambleísta Burbano se refirió también a cuál debe ser la labor que debe cumplir la Secretaría Nacional de Inteligencia. Plantea que sea un organismo adscrito a la Secretaría Nacional de Inteligencia que rinda cuentas sobre sus trabajos, sobre los planteamientos efectuados. Escuchemos. Lo nuevo que hemos incorporado es de que exista rendición de cuentas de estas actividades. Tiene que hacerse una rendición de cuentas a la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad, y que además se precautelen los protocolos de seguridad de la información y de la documentación. El legislador por Esmeraldas, Lenín Plaza, sostiene que la CNAIN debe estar conformada por personas idóneas, sean estas militares o ex policías, porque ellos, dice, conocen sobre el trabajo en territorio y deben responder a los intereses del Estado y no a temas políticos. Escuchemos. No se puede improvisar ni por el lado político ni por amistades. Tiene que ser alguien que esté preparado y, como es lógico, por lo general la policía, el ejército, los militares en general son los que, entendidos en el tema. La comisión trabaja a contrarreloj para este jueves entregar el informe para primer debate. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas noches. Gracias, Clever, por ese reporte. Y les contamos que para este miércoles a las 10:30 está convocada la sesión del Pleno número 529, donde se tendrá donde tendrá lugar el segundo debate del proyecto de ley de optimización de trámites y también el primer debate del proyecto de ley interpretativa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que agilitará el pago de saldo de la jubilación a los docentes. Son 3 puntos los que constan en el orden del día de la sesión plenaria número 529 del Pleno de la Asamblea. Los legisladores deberán resolver el informe para segundo debate del proyecto de ley de optimización de trámites, que, como su nombre lo dice, busca destrabar los procesos de las instituciones públicas al momento de gestionar un trámite. Es una ley orgánica que modifica ciertos procesos para darle eficiencia en aquellos trámites que se realizan en los ministerios, en los trámites que se realizan en las diferentes dependencias del Estado. Hemos trabajado en conjunto para eliminar procesos y hemos dado también normativa clara para que la gente pueda acceder. El proyecto modifica varios cuerpos legales y permitirá la creación de una institución que sea la encargada de compilar la información de manera que al momento de realizar un trámite no sea necesario llevar varios documentos, sino que la información sea compartida. Un solo sistema de información para que tengan como ciudadanos la cédula de identidad, tengan la licencia, los títulos de estudios, para que usted no tenga que llevar todos. Por otra parte, los legisladores conocerán el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa a la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que permitirá que el Estado fije un cronograma de pago para cancelar el saldo de la bonificación jubilar a maestros que se jubilaron entre el 2008 y el 2010. Les pagaron una parte de la bonificación, no les pagaron completa. Hicieron un cálculo diferente. Entonces, el único camino hoy jurídico que tienen para que el Ministerio de Educación cumpla con esa obligación, es decir, pagar el saldo que les deben, es mediante esta ley interpretativa. Son 177 millones de dólares los que el Estado deberá cancelar a más de 8.830 maestros jubilados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Hacemos una precisión, esa sesión del Pleno que está convocada para este miércoles está fijada para las 10 de la mañana. Se trata de la sesión número 529 del Pleno de la Asamblea Nacional. Avanzamos con la información. La Comisión de Justicia aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos. La discusión en el Pleno tendrá lugar una vez concluido el receso legislativo. Por unanimidad, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos. La mesa legislativa incorporó las observaciones planteadas durante la primera discusión en el seno del legislativo. Con el tema de la aceptación de las demandas, cuando hay rechazo en las demandas, que esto no podría ser procedente por cuanto existiría denegación de justicia. Hay otros aspectos también que han sido fundamentales en cuanto a las citaciones a través de notarías. Luis Fernando Torres espera que con las reformas el sistema de administración de justicia presente mejoras. De tal manera que no haya juez
que niegue una demanda sin argumentos y sin fundamentación. Se alarga un poco más este tema para que sea la persona quien tenga que solicitar al juez a qué notario y en dónde tiene que ser notificado, porque eso estaba de forma general, eso se ha especificado un poco más. De acuerdo al cronograma de trabajo, el segundo debate del proyecto de reformas en el Pleno de la Asamblea se daría luego del segundo receso del Legislativo. Por otro lado, la Comisión de Justicia abocó conocimiento de varios proyectos de ley admitidos a trámite previamente por el Consejo de Administración Legislativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Régimen Económico continúa con la revisión del articulado del proyecto de Código de Comercio. A esta hora la mesa debate sobre la legalidad de contratos alineados a las nuevas tecnologías. Lorena Espinosa nos tiene el reporte. Adelante. Gracias, buenas noches. Así es, hoy la Comisión del Régimen Económico se ha concentrado en la revisión y debate del articulado del libro 5 del proyecto de Código de Comercio. Para ampliar un poco más la información, ya me acompaña la asambleísta Amae Montano. Asambleísta, buenas noches. Coméntanos, por favor, cuál es el contenido de este libro 5, ¿de qué se trata? Buenas noches, encantada de poder conversar con ustedes. Bueno, de manera general, lo que busca este Código del Comercio es modernizar la legislación. Tenemos una legislación obsoleta. Entonces, ponerlo también a la altura del derecho de la legislación de otras regiones, pero estamos haciendo bastante derecho comparado para saber qué se está haciendo en otros países, los términos del contrato, el facilitar a las partes que tengan una legislación que les facilite sus acuerdos, sus compromisos y el cumplimiento de esos compromisos. Estamos viendo también la posibilidad de que los términos contractuales que se hacen por vía electrónica, todos estos mecanismos virtuales que ahora que son modernos, también tengan un mecanismo legislativo muy claro. Es decir, que lo que ya se practica en la actualidad esté legalmente constituido. Exactamente. Se dice que cuando se trata de acuerdos entre personas, entre las partes, a veces hay mecanismos que se ponen en la práctica aunque no estén en la legislación. Entonces, en este momento se trata también de ver en todo este periodo de tener unos mecanismos obsoletos, qué estrategias, qué mecanismos prácticos de acuerdos entre las partes se están operando ya, porque la gente los pone en práctica. Y entonces hay que analizarlos, hay que comparar con otras legislaciones e incluirlo en el código. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo para eso, que sea útil, pero que no sean unas camisas de fuerza para las partes que entran en acuerdos comerciales. O sea, que sea realmente un código de facilitación para el comercio. Muchísimas gracias, asambleísta. Buena noche. Ha sido las declaraciones del asambleísta Amae Montaño, integrante de la Comisión del Régimen Económico. Cabe mencionar también que hay una sesión prevista para este miércoles también de la Comisión del Régimen Económico para continuar con la revisión del articulado del proyecto de Código de Comercio. Es lo que les podemos contar desde aquí, desde esta comisión. Que tengan una buena noche. Gracias, Lorena. Articulado extenso, por cierto, el que se analiza al interior de esta mesa legislativa. La minería ilegal en Zaruma, provincia de El Oro, será el eje de análisis en el foro impulsado por la asambleísta Patricia Enríquez para este miércoles. En este espacio se prevé debatir aspectos técnicos y ambientales de la actividad minera y sus resultados tras la declaratoria del estado de excepción. A la cita acudirán estudiantes, académicos y también autoridades de Zaruma. Estas imágenes muestran la situación que enfrentó en enero de 2017 el cantón Zaruma, provincia del Oro, como consecuencia de la minería clandestina realizada en el casco urbano. Tras ello, el Ejecutivo decretó en septiembre del 2017 el estado de excepción para precautelar la integridad de los residentes y enfrentar las secuelas de la minería ilegal. El tema se retoma en la Asamblea Nacional. La asambleísta Patricia Enríquez impulsa un foro netamente técnico a fin de evaluar la situación de la zona. Determinó sobre los estudios que se hicieron, la comisión que se nombró, los recursos que se establecieron y hemos pedido, venimos trabajando 2 meses, a los diferentes ministerios que nos den una información respecto a eso. Según Enríquez, el problema radica en la falta de legalización de la minería artesanal, incluso de una revisión de los permisos que tendrían otras empresas mineras. Recalcó que las licencias han sido entregadas sin el mayor control y medidas técnicas.
Saruma tiene problemas económicos en este momento, Saruma tiene las compañías mineras que no se les ha dado las facilidades para sacar los diferentes documentos para legalizarlas. Bajo este criterio concuerda la asambleísta Vilma Andrade, integrante de la Comisión del Régimen Económico, encargada de un proyecto de reformas a la ley de minería, pues considera que no existe control ni regulación en la zona, lo que ha desencadenado en una crisis de inseguridad en el cantón. Las medidas de control yo creo que son las que se tienen que llevar aquí en la normativa. No es suficiente la que se ha establecido. Reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Minería son las propuestas. Nuestra normativa tiene que estar acorde realmente a la problemática y por ahora esa no es adecuada. Esto es lo que se va a remediar. De esta manera vamos a mejorar la situación peligrosa de las viviendas de Saruma. A este foro acudirán estudiantes universitarios de Ciencias de la Tierra, sarumeños residentes en Quito, autoridades de Saruma y de la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Vamos nuevamente, amigos, con la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Ayukuna China Mikan, Yukunchik Mikas Nakachishi Piki Kimpa Wasimban, Wijekuna Wankichashimi Picha Yamukunchi, Gastawan Rixish Pakatishu. Comisión Ocasional Gabela. Sidayati Kasna Ashaya Pachapak Mingarishka Apukuna Imami Yankash Pakatikun Kai Jorge Gabela, Ñaupa Kai ex general de la FAE Runa Imashina Wanyushka Tataripashpa. Kasna Kai Hatun Taripaikuna Imapi Wiyachun Imaya Rixishkata, Kasna Kai Pirixichichun Mi, Kasna Ñaupa Yakta Pushak Rafael Correa Runa Imata Kayachishka Kan. Sidayati Kai Pimi Pai Imashina Kai Hatun Roberto Mesa, Kai Perito Runa Rixishka Imata. Charishka mana pacta charishka imata kaipi huichachonmi kayachirkanchi nishpami rixichishka. Informe Comisión Seguridad Fronteriza, Shinayati Kaipi Mijhatun, Yankaku Gapukuna Imami, Astawan Kai Hatun Kamachi, Imata Rurash Pakatikunkuna, Paikuna Kaka, Isaiwa Yakta Kunapi, Yakikuna Imashina Harkarina Manta, Shinayati Kai Yakta Kuna, Astawan Kai Hatun Yankaikuna Imapi, Wiñarish Pakatichun, Chaitami Kai Kamachi Ima Kayanapanga, Chaitami Yukunchi Kai Puncha Kuna Ima Kastawan, Yankash Pakatikunchi Nishpamin, Rixichishka, Huillachishka Kuna. Sesión pleno miércoles, Kaya Chilla y Punja Ima, Pagmi Mamayakta Tandanaco y Piña, Kaya Chishka Cantuku y Apukuna, Kai Pibi Kasna y Machina Yakai, optimización de trámites, Hatun Kamachi y Mataña, Rimanakushpa Katinka Kuna. Chaikipaka, Kai Hatun, Orgánica de Educación Intercultural Kamachi y Mata, Aji Pacta, Rikuna Kishkatami, Kai Pika, hasta Wampish, Kai Pirrimanakun Kakuna, Kai Kilka y Mawanka, Kai Yachachi Runakuna, Samanama Yuxishka y Machina, Kai Kulki y Mata Chaya Chinatami, Kai Pika Pacta Ajita Rikuchinka Nishpami, Kai Pi Apukuna y Maka Rimanakushpa, Kai Apunja y Makatinka Kuna. Reformas Kojev. Kai justicia mingarishka uku ima pipa yastawan apukuna ima kai yankashpa katikunkuna mi kai código orgánico general de procesos kamachi imata. Paikunaka imashina yakasna kai kilkakuna ñaupaman katinamanta, ñami charinchi nishkami kasna apukuna ishkainiki rimanaku imapi rixichun. Shinaka astawan kai shamupunjakuna imami rimanakushpa katinkakuna. Informe régimen económico mingarishka pillanka kapukuna ima pishka ikutin imaka kai código de comercio kamachi imata astawan ayichishpa yankashpa katikunkunami. Kaikutinka imashina ya kai mushulika kuna nuevas tecnologías chaykunapi kasnakai mindalanapak yankanapak yuyay paktarishka kuna imashina katinamanta hapinamanta ayichinamanta bikaipika rimanakunka rikunga nishpamika ikamachi imapika churakunkuna. Foro minería ilegal. Shinayati kai kutin imaka Patricia Enríquez kai hatun el oro marca manta pushag apug imami kai kutin imaka tukui ayukuna yaktayukuna imata kayachishka kai mama yakta tananaku iwasi ukomon. Kai pimishu hatun rimanaku itacharinka ningmi imashina ya pakaya kai alpamanta chukikuna imata zukshichishpa yakichishkata haipi rimanakushpa harkangapa shinayati yuyay ima paktaringapak. Kai apunjami kasna kai pika tauka yachakukuna si yachachik kuna yaktayo kuna ima chayamushpa kai hatun rimanaku y pikimiringa kuna yuyay kuna imata chayachinga kuna pas. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional.
de Desarrollo Fronterizo. Kaikamachica, chayllaktapi charimushka, kausaytarpuita, taripana, maukayachina llankaita rikunka. Kaikamaikunaka, pachamamatami ashtawankari yanapanga. Agenda legislativa por el empleo, la seguridad y la transparencia. La Asamblea cumple. Somos niños y conocemos nuestros derechos. Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Los niños tenemos derecho a que nos protejan y nos cuiden. Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre pueblos y hermandad universal. Que todas las niñas del mundo seamos felices. Asamblea Nacional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Más información, amigos, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de TVL Noticias. Los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral pidieron a la Fiscalía auditar la gestión de sus antecesores. Los consejeros encargados advirtieron diversas irregularidades como una presunta alteración de documentos. Los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral piden un examen especial a toda la gestión realizada por los vocales salientes del CNE. Se realiza un examen especial integral a la gestión financiera, administrativa y operativa del Consejo Nacional Electoral. Gustavo Vega, presidente del organismo electoral, manifestó que descubrieron un documento emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el que se alertaba de varias irregularidades. Irregularidades como alteración de documentos y certificados que avalaban experiencia e idoneidad de los concursantes al Consejo Nacional Electoral. Vinculación política de los integrantes de las comisiones ciudadanas de selección con altos funcionarios del gobierno anterior. Y vinculación política entre los concursantes ganadores con el movimiento de gobierno. Vega asegura que no son los únicos hechos que deben ser investigados. La sustracción del banco de preguntas para la prueba de oposición. La alteración de documentos y certificados que avalaban experiencia e idoneidad de los concursantes. El contralor Pablo Celi acogió el pedido para efectuar una auditoría. Sostuvo que es un compromiso cívico por la transparencia. Un esfuerzo nacional por transparentar la gestión de recursos en una función fundamental, de la cual depende la credibilidad, la legitimidad y, en última instancia, la legalidad en el ejercicio de la voluntad popular en el país. La auditoría comprenderá todo lo actuado desde el 2011 hasta la actualidad. Clever Aranda, TVL Noticias. En tanto, la Asociación Víctimas del 30S solicitó a la Contraloría una auditoría a los recursos públicos utilizados en los eventos relacionados con la conmemoración de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Los integrantes de este colectivo fueron recibidos por el Contralor Pablo Celi. El pedido a Contraloría consiste en auditar el uso de fondos públicos entre los años 2011 y 2016 por conmemoraciones del 30S, los gastos de la comisión creada para investigar los hechos de aquel día, los gastos de la CENAIN, los gastos de SECOM para difusión de este tema y determinar los dineros cobrados a miembros de las Fuerzas Armadas y policías por glosas debido a paralización de servicios públicos. La justicia fue utilizada en contra de aquellos que se convirtieron en víctimas emblemáticas de este proceso. En el momento en que se establezcan las responsabilidades civiles, penales, administrativas de todos los que participaron en el 30 de septiembre y posterior a esos hechos, exista la repetición a nombre del Estado ecuatoriano. El legislador Mauricio Proaño, afín ideológicamente al expresidente Rafael Correa, manifiesta estar de acuerdo con los exámenes especiales
pero pide que los investigadores sean personas conocedoras de la materia. Cualquier funcionario público que haya pasado por una cartera de Estado tiene como motivo de su transparencia informar y entregar toda la información que se necesita, y también legalmente puede la Contraloría pedir esa información y hacer su análisis. Pablo Celi, Contralor de la República, acogió el pedido de examen especial y pidió la conformación de una comisión de 5 personas. Enfrentar de manera integral los efectos de actuaciones que puedan haberse dado desde instancias públicas en lo que tiene que ver con la adecuada sanción y, por supuesto, con la reparación frente a las lesiones que las actuales pueden haber sido objeto. Según los denunciantes, los recursos fueron usados en beneficio de la imagen del exmandatario Rafael Correa. Clever Aranda, TVL Noticias. El pasado 5 de agosto, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció la captura de alias Roberto, presunto autor del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio. El detenido de nacionalidad ecuatoriana habría interceptado el vehículo en el que se movilizaba el equipo. Según información de las autoridades colombianas, mediante engaños, los periodistas fueron trasladados hasta territorio colombiano. Desde el Ecuador, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, precisó que las autoridades de ambos países mantienen de manera permanente conversaciones sobre los hechos generados en la frontera. La autoridad recordó además el número de detenidos en el país que al parecer formaban parte del grupo narcodelictivo liderado por alias Guacho. Conocemos lo que conocemos por la prensa, sé que eso ya está en indagación fiscal, se dice que uno de ellos es ecuatoriano y había en Colombia detenidos alrededor de 31, 32 y en el país tenemos 52 detenidos que tienen que ver con el grupo de Guacho, familiares, gente que andaba alrededor de él, que mucho de eso ya está en indagación fiscal. Siempre ha habido cruce de inteligencia con Colombia, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está en contacto con el general Nieto, que es el que maneja todo lo que es frontera allá, y antes con el general Villegas. Siempre ha habido cruce de información y por eso se han hecho capturas importantes de un lado o del otro lado, ¿no? Pero todo eso tiene que judicializarse, ¿no? En la Asamblea Nacional se llevó a cabo la ceremonia del 5º aniversario de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desaparecidos, Extorsión y Secuestros de Personas, DINASED. En este acto se destacó la reducción de los índices de violencia en nuestro país. Desde la legislatura, su titular, Elizabeth Cabezas, resaltó aquellas normativas aprobadas como complemento al trabajo del ente policial. A la semana, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas recibe 100 casos por secuestro y extorsión, de los cuales se resuelven en un 97%. Con esta cifra inició la intervención de Víctor Arauz, director nacional de la DINASED. Recordó que en estos 5 años de funcionamiento del organismo, los resultados son positivos. Destacó el trabajo de 700 miembros policiales, en particular de las mujeres, y su rol en la institución. Resalto que hoy existe aquí con nosotros un grupo privilegiado de mujeres que buscan la defensa y la justa representación de sus derechos y están abriendo espacios a las futuras generaciones para eliminar estereotipos de género. Arauz fue crítico frente al desprestigio que en muchos de los casos se quiere lograr con la gestión de la institución. Dijo que hoy en día se cuenta con un plan integral para capacitar al personal, siendo el eje central la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Para desde una visión humanista se promuevan y estimulen programas de capacitación y educación continua que enfoquen la violencia de género y el respeto a las diversidades. En este acto de conmemoración del 5º año de aniversario de la DINASED, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, destacó el impulso a varios proyectos, como la página web de desapariciones en el Ecuador, como herramienta para los ciudadanos. Desde el Ministerio del Interior y junto al alto mando policial, estamos efectuando de forma permanente planes integrales de capacitación. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, de su lado resaltó los avances normativos que dijo da cuenta del respaldo a la labor policial. La importancia y de la responsabilidad con que hemos abordado este tema para aportar con soluciones reales desde nuestro ámbito de legislación. Durante la ceremonia se entregaron condecoraciones por la labor que despliega este ente policial.
La Embajada de Japón entregó el reconocimiento al estandarte de la DINASED. Akira Kitamoto, cónsul, saludó lo alcanzado por la institución, mientras que el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y el gobernador de Loja, Eduardo Jaramillo, entregaron reconocimientos por lograr reducir los altos índices de violencia en esas provincias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro tema, el presidente Lenín Moreno participó este martes en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Colombia, donde Iván Duque asumió el poder. Durante un primer encuentro, ambos mandatarios acordaron impulsar un gabinete binacional a fin de tratar temas como la seguridad en la frontera norte. La Plaza de Bolívar en Bogotá fue el escenario para el acto de posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En la cita estuvieron presentes 10 excomandantes de la desmovilizada FARC, 10 jefes de Estado y delegaciones de 17 países. Cada 4 años, un 7 de agosto que se conmemora la batalla de Boyacá, se posesiona un nuevo gobierno. Al cambio de mando acudió el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, quien a su llegada al país detalló algunos de los temas abordados con su homólogo, como la realización de un gabinete binacional en el menor tiempo posible para tratar aspectos como la frontera, seguridad, migración y comercio. Temas de migración, temas de frontera y temas comerciales. El tema de la frontera definitivamente es la del desarrollo de las zonas fronterizas para erradicar definitivamente esta lacra que es el narcotráfico y el narcoterrorismo. Las agendas binacionales también fue otro de los ejes analizados. El presidente ecuatoriano destacó la importancia de dar seguimiento al trabajo ya desarrollado con los antecesores de Duque. Como aquel que tuvimos conjuntamente cuando realizamos las agendas binacionales, los gabinetes binacionales, que queremos implementarlos con el nuevo presidente también, con por lo menos la misma frecuencia que los hemos hecho con los presidentes anteriores. Desde Ecuador, tras este primer encuentro con el mandatario colombiano, el jefe de Estado dio la disposición al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, para que se reúna con su homólogo Guillermo Botero, a fin de acordar mecanismos para solucionar la situación en la frontera norte. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente, la revisión de las actividades de la Asamblea Nacional para este miércoles 8 de agosto a las 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Biodiversidad con la socialización sobre la visita oficial que realizó esta mesa al Yasuní. 9 de la mañana, la asambleísta Patricia Enríquez realiza el foro Transparencia por Saruma y Portobelo. Será en el Salón de Expresidentes en el segundo piso del Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, la sesión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores con el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Más adelante, media hora después, a las 9:30, esta misma mesa avanzará en el tratamiento del proyecto de ley de reforma al literal E del artículo 28 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 10 de la mañana, sesión 529 del Pleno de la Asamblea Nacional, para conocer y resolver sobre el informe para segundo debate de la Ley de Optimización de Trámites y también sobre el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa a la disposición general novena de la LOEI. 10:30, rueda de prensa de la asambleísta Silvia Salgado junto con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, con su pronunciamiento respecto a resoluciones del Consejo Nacional ampliado. Será en la sala de prensa en la planta baja. 15 horas, varias actividades, entre ellas la Comisión Ocasional Multipartidista para el Análisis de la Documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela recibe a Joana Pesantes, exministra de Justicia, y también a Nadia Ruiz, ex viceministra de Justicia. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.